Ya aquí tengo una pregunta, pasaron una pregunta en un papelito. Si tienen más papelitos para preguntas, me las pueden pasar ahora o al final. Y ojalá les pasemos a los hermanos papelitos para que ellos puedan hacer sus preguntas. Vamos a esperar un momentico que todavía hay algunos con la boca llena. Bueno, muy bien, ahora sí creo que estamos listos. Vamos entonces a orar al Señor para esta segunda sesión, pedir la sabiduría de lo alto y el poder de la palabra. Oremos. Nuestro Padre, nuestro maravilloso Dios, damos gracias por la primera sesión en que pudimos avanzar un poquito más en este maravilloso libro y aprender allí tu sabiduría, la sabiduría del amor. Ahora queremos avanzar aún más, conocer aún más y ser transformados aún más con tu poderosa palabra. Asístenos, te lo suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a la lectura de la siguiente porción del Cantar de los Cantares. Vamos a leer con Alejo y con Lady. Alejandro va a leer la letra que está en azul y Lady va a leer la letra que está en rosa. Ustedes saben que así funciona el Cantar de los Cantares. Es un poema y es una obra, como una obra de teatro, en donde los personajes van hablando y haciendo su rol a medida que va avanzando. Entonces, en la sección anterior estaba hablando ella dominantemente. Aquí hay un intercambio entre él y ella. Entonces vamos a leer, Alejandro y Lady, estas porciones del Cantar de los Cantares. Adelante. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engari es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que eres bella. Tus ojos son como palomas. He aquí que eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentarme con pasas, confortarme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda está debajo de mi cabeza, y su derecha me abraza. Excelente. Qué buena lectura. Ese es el texto que tenemos delante de nosotros. Recordemos brevemente lo que hemos estudiado hasta ahora. En los versículos 1 al 4 vimos el deseo íntimo de la sulamita. Oh, si él me besara con besos de su boca. En los versículos 5 al 8 vimos el carácter de esa sulamita. Y el tema
que estamos tratando en toda esta sección del primer canto es ese idilio que se intensifica cada vez más y cuya pasión se encumbra. La pasión de este idilio aumenta más y más. Este idilio es lo que suele llamarse en la relación de los esposos y la relación de Cristo con su iglesia el primer amor. Por eso a esta sección, a esta primera sección, a este primer canto lo hemos llamado el primer amor. Y lo que tenemos aquí es cómo ese primer amor llega a su punto más alto. Recuerden que todo esto es parte de un ciclo. Todavía estamos en esa primera parte del ciclo del amor variable. Estamos en la parte de la pasión, estamos en la parte del primer amor, donde el primer amor es muy intenso. Pero en la sección que ahora nos ocupa, ese primer amor llega a la cumbre del primer amor. Y eso es lo que hemos visto, lo que vamos a ver en esta primera parte, en esta sección, la cumbre del primer amor, cómo ese primer amor llega a su punto más alto. Y vimos que en ese primer amor está siendo como protagonista esta hermosa y maravillosa mujer que acabamos de describir, pero ahora vamos a verlo a él, ahora vamos a ver a Salomón, cómo él es el protagonista que hace que este primer amor llegue a su punto más alto. Entonces, lo que vamos a estudiar en los versículos 1:9 al 2:6, y ahí termina el primer canto, es la cumbre del primer amor. Cómo el primer amor se encumbra y adquiere poderosos fundamentos. Y ese es el título que le ponemos a toda la sección, la cumbre del primer amor. Y para estudiar la cumbre del primer amor, vamos a ver cómo llegan los esposos a esa cumbre. ¿Cómo llegan los esposos a esa cumbre? Y quiero aprovechar para leer una pregunta que me pasaron. ¿Cómo se puede avivar un matrimonio donde haya desinterés del esposo hacia su hogar? Eso es lo que vamos a ver aquí. Cómo el primer amor se recupera o cómo el primer amor se mantiene, cómo el primer amor se eleva muchísimo más. Y lo que vamos a ver son tres cosas. Primero, el primer amor encumbrado con trabajo. El primer amor encumbrado con trabajo. Vamos a ver que la sabiduría del amor nos enseña que el amor crece pero con trabajo. Hay que trabajar. El primer amor es encumbrado con trabajo, del versículo 9 al 16a. En segundo lugar vamos a ver cómo el primer amor es encumbrado con intimidad, con relaciones íntimas, en el versículo 16b. Y en tercer lugar vamos a ver el primer amor encumbrado con fundamentos, en los versículos 17 del 1 hasta el 2:6. Pero como la sección es tan larga, son tantos versículos, solamente hoy vamos a trabajar el primer punto y el segundo punto. El amor encumbrado con trabajo y el amor encumbrado con intimidad, y Dios mediante en la siguiente sesión veremos cómo el amor es encumbrado cuando se respetan los fundamentos que Dios le puso a la sabiduría del amor al matrimonio. Comencemos el amor encumbrado con trabajo. El trabajo que tienen que hacer los esposos, el varón, la esposa también, para que el matrimonio, el amor sea encumbrado, o sea, alcance su punto más alto. Ese trabajo es esencialmente el romance. El romance. Y con esto la sabiduría del amor nos muestra que el amor verdadero no crece como un árbol silvestre. Hay que trabajarlo. Cuando los esposos se casan, la mayoría creen que todo va a estar bien y viven el matrimonio por inercia. Comienzan a vivir sus vidas juntos, pero en la inercia, es decir, vamos a vivir la vida como nos venga. Y nuestro amor va a crecer, va a permanecer y va a ser maravilloso. ¡Qué engaño tan grande! Hermanos, la inercia solo conduce al desgaste y a la destrucción. El amor se construye solo con esfuerzo, solo con trabajo. Si los esposos se casan con la idea
de que tienen lo suficiente, un amor lo suficientemente grande para permanecer y crecer sin ningún trabajo y que eso les va a continuar durante el resto de la vida, están totalmente equivocados. El amor verdadero no es un árbol silvestre, el amor verdadero es un árbol cultivado, podado y trabajado. Y eso es lo que nos muestra esta sección del Cantar de los Cantares. Comienza esta sección hablando el rey Salomón, por eso ustedes ven las letras en azul. Comienza hablando el rey Salomón y con lo que él habla nos muestra una de las cosas que es la parte más importante del trabajo de cada día de un esposo. ¿Cuál es la parte más importante? Una de las partes más importantes del trabajo de cada día de un esposo es el elogio. Así como lo oyen. El elogio. El elogio es una de las partes más importantes del trabajo de cada día de un esposo. Elogiar a su esposa. Dice el verso 9. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Cuando Salomón compara a su esposa con una yegua, nosotros tenemos que entender que ese elogio viene del contexto de la vida de Salomón y de lo que era Salomón. Salomón era un hombre apasionado por los caballos, y cualquier hombre que tenga una pasión por alguna cosa de esta vida, cuando está cerca de esa pasión, pues experimenta pasión. Traten de pensar lo que Salomón experimentaba cuando estaba al lado de su yegua favorita. Entonces, no piensen que es un elogio un poco macabro decirle a su esposa que es como una yegua, no. Piensen en el contexto histórico. Es un elogio adecuado para Salomón, un hombre que era súper experto en caballos y que tenía una pasión por los caballos. Entonces, lo importante aquí es que Salomón entiende que su esposa, oigan bien los esposos, escuchen bien los varones, su esposa no puede vivir sin que usted la halague. Su esposa no puede vivir sin que usted la halague. Entonces, el primer elemento del trabajo que hace encumbrar al amor es el elogio. Pero en segundo lugar, Salomón le dice a su esposa, amiga mía, amiga mía. En esa expresión mía está el segundo elemento más importante de este libro. ¿Cuál es el primer elemento más importante de este libro? Pasión. Pero ¿cuál es el segundo? Posesión. La expresión mía nos habla de lo que es el matrimonio. El matrimonio es una posesión pactual. La posesión pactual. Los dos esposos deben vivir sus vidas. Escuchen bien esto, hermanos. Los dos esposos deben vivir sus vidas y trabajar el uno sobre el otro en función de la posesión pactual. La posesión pactual es la afirmación de que nuestra unión es y será para siempre. Escuchen esto bien. Esta es la verdadera psicología, la psicología de Dios. La mujer fue diseñada para vivir en una unión con un varón donde ella esté permanentemente segura de poseer y ser poseída inseparablemente. Y eso es lo que se llama posesión pactual. Cuando ustedes van al altar y reciben la bendición de Dios por el ministro, a partir de ahí ya están en posesión pactual el uno del otro. Pero su deber es afirmarla constantemente.
A su esposa usted debe halagarla y debe decirle constantemente que usted no la va a abandonar nunca. Nunca. ¿A usted le ha sucedido que está en el trabajo y de pronto le entra una llamada y es su esposa? Hola, mi amor. Papi, ¿cierto que tú nunca me vas a abandonar? ¿A usted le ha sucedido? La mujer tiene la absoluta necesidad de experimentar constantemente la seguridad de poseer y ser poseída inseparable. Y eso se llama posesión pactual. Y lo que vemos en la mujer, escuchen bien esto, lo que vemos en la mujer es lo que Dios puso en su pueblo. La iglesia necesita constantemente ser afirmada, así como la mujer, en que posee y es poseída inseparablemente. Y nuestro Dios nos da ejemplo en la afirmación de la posesión pactual que Él hace de su esposa. Escuchen bien el ejemplo de Dios, los esposos, para que aprendan y trabajen diariamente. Ojalá no haya un día de su vida, esposo, en que usted no le diga a su esposa: te voy a amar hasta mi muerte. Usted se lo debe decir, se lo debe repetir, afirmar y confirmar. Escuche al Señor. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Ustedes serán mi pueblo y yo seré a vosotros su Dios. Escuchen esto: Jehová es mi pastor. ¿Sí escuchan? Escuchen esto otro: Padre nuestro. Nuestro. Eso es posesión pactual. Y lo que ustedes tienen que hacer todos los días de su vida es afirmarla. Afirmarla. A yegua de los carros de Faraón, elogiarla. Amiga mía. Usted le tiene que decir a su esposa constantemente: tú eres mía. Constantemente ya debe escuchar eso: tú eres mía, yo no te voy a abandonar nunca. Estamos unidos en un pacto que no se puede romper. Entonces el trabajo consiste: 1, halagarla; 2, afirmarla en la posesión pactual; 3, hermosearla. Se me fueron 2 de una vez. Hermosearla, versículos 10 y 11. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes. ¿Qué está haciendo? Halagándola. Tu cuello entre los collares. Ahora note: zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Pregunta: ¿quién le dio esos pendientes que hacen más hermosas sus mejillas? Él. ¿Quién le dio esos collares que hacen más hermoso su cuello? Él. De paso, las mujeres de Salomón solo podían vestir cierto tipo de ropa. Ellas no podían vestir cualquier ropa. Para entrar a ver al rey no se puede vestir cualquier ropa. Ellas pueden vestir solamente las ropas de los protocolos reales. Pero lo que nos muestra este texto aquí es que el varón no solo debe halagarla, no solo debe afirmarla en la posesión pactual, sino que es su deber hermosearla. Y eso ya lo vimos en la clase anterior. En la clase anterior vimos que él la transformó de un rudo pedazo de cuero de cabra, ¿en qué? En una hermosa cortina. Entonces aquí se repite el principio de que es deber del varón hermosearla. Él debe hermosearla. Ojo, hermanos, hermosearla por fuera. O sea que hay que, hermanos varones, hay que invertir. Hay que invertir para que su esposa esté hermosa por fuera.
pero también hay que hermosearla, y esto es lo más importante, por dentro. Hay que hermosearla por dentro. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, ya lo explicamos. En la clase anterior lo explicamos. La enseñanza diaria de la palabra de Dios y el buen ejemplo es lo que hace que la mujer vaya siendo hermoseada progresivamente. Y ahora, ojo a esto. Aquí viene el secreto del amor conyugal, que ya lo vimos también en la primera sesión. El secreto de las relaciones íntimas. Usted nota a una mujer indiferente y pasiva frente a las relaciones íntimas, es porque usted no está haciendo las cosas bien, usted no está trabajando como debe trabajar. Porque escuche bien, una mujer cuando es halagada, afirmada y hermoseada por fuera y por dentro, reacciona así. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, es decir, yo pasé, entré a la cámara, el rey estaba recostado en su reclinatorio y yo lo vi, dice el texto, mi nardo dio su olor. ¿Eso qué significa? Las pasiones íntimas, el deseo sexual se produjo en mí. Cuando una mujer recibe el halago adecuado, la afirmación adecuada, el hermoseamiento interno y externo, nunca es pasiva o fría sexualmente. Mi nardo dio su olor. Las pasiones sexuales del cuerpo y el alma vinieron a fluir con mucha intensidad. Es decir, el deseo sexual, el deseo íntimo fue encumbrado. Esposos, pregunta para ustedes, según la Biblia, ¿qué provoca el deseo íntimo en una mujer de Dios? Halagarla, afirmarla en el pacto y hermosearla por dentro y por fuera. En otras palabras, lo que vimos en la primera sesión. En la primera sesión utilizamos un término poco extraño, pero que sale de estas cosas. Hablamos que el idilio tiene que ser integral. La palabra integral significa que el verdadero esposo, el verdadero amante, estimula a su esposa en la espiritualidad, estimula a su esposa en la emocionalidad o romance y la estimula físicamente. Las tres juntas a la vez, no una sola. Casi siempre el esposo solamente la estimula en la corporalidad. El que solo la estimula, oigan bien esto, el que solo la estimula en la corporalidad es un mal obrero, es un mal trabajador, es un mal esposo y hace que su matrimonio entre en la ley de rendimiento negativo. ¿Qué significa la ley del rendimiento negativo, pastor? Que de ahí en adelante, si usted solo hace eso, su esposa va a estar cada vez más fría. La ley del rendimiento negativo en la Biblia es esta: al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Así que el hombre que no hace bien su trabajo produce una esposa frígida, y eso ya lo vimos en la primera sesión. Entonces aquí Dios está hablando a los esposos. Maridos, ¿cuál es tu trabajo? Halagarla. Número 2, afirmarla. ¿Afirmarla en qué? En el pacto, en la posesión pactual. Tercero, hermosearla por dentro y por fuera. Eso significa que hay que vigilar también cómo se visten ellas. El esposo es el responsable de cómo se viste la esposa. Y en la iglesia del Señor Jesucristo todavía hay algunas hermanas que se visten muy mal, muy mal. Camiseticas de tiritas con la mitad del seno afuera, muy apretado, demasiado apretado, como las mujeres del mundo.
Y así no se deben vestir las mujeres de Dios. Las mujeres de Dios tienen que cubrir el cuerpo, cubrir, y no vestir sensual. Sensual, todo lo que quieran en la cama con el esposo, pero afuera, cero. La sensualidad es de las rameras y de las mujeres malas de este mundo, no de las hijas de Dios. La sensualidad es del infierno. Así que vestir sexy es pecaminoso. Y el marido que no hace nada cuando la mujer viste sexy es un pusilánime, desobediente al Señor. Bien, no estoy enojado. Versículo 13. Versículo 13. Continúa hablando ella. Recuerden que ella fue estimulada por el trabajo de su esposo. Ahora continúa hablando ella en el versículo 13. Dice: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. En la sesión número 1 hablamos del aroma, hablamos de la fragancia, hablamos del olor, hablamos del perfume. ¿Qué dijimos que simbolizaba el perfume? Su carácter. ¿Ya lo olvidaron tan rápido? Su carácter. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ella aquí? Mi esposo tiene un carácter extraordinario. Tan hermoso es el carácter de mi esposo que yo quiero cogerlo y colocarlo como un manojito de mirra, y la mirra es una hierba o un árbol oloroso, y colocar ese manojito de mirra entre mis pechos. Eso significa que ella quiere oler el aroma de su esposo todos los días y a toda hora. Ese aroma no se refiere a algo físico, sino a la forma como él se comporta. Lo que ella está diciendo aquí es: mi esposo es un hombre bueno y yo me siento orgullosa del esposo que tengo, y el carácter de él es tan bueno y huele tan bueno que yo quiero oler como él huele. Eso es lo que ella está diciendo aquí. Entonces, ¿ven lo que hace apasionar a una mujer? ¿Qué es lo que hace apasionar a una mujer? No es la musculatura ni las barras de los abdominales. No. La mujer de Dios se apasiona por el carácter de su esposo. Eso de las barras de los abdominales, eso le damos a las del mundo. Eso es la gente del mundo que no conoce al Señor. Pero la mujer de Dios vive, disfruta, ama el carácter de su esposo. Entonces, cuando su esposo es así y ella quiere oler a su esposo, esa es la cuarta cosa que él hace. Él la baña en su perfume. En otra palabra, usando una palabra, aromatizarla. Aromatizarla. Entonces tenemos halagarla, afirmarla en el pacto, en la posición pactual, hermosearla y aromatizarla. Ese es el trabajo. Recuerden que de qué estamos hablando, de que el primer amor se encumbra con trabajo. Hermanos, esposos, la mujer feliz es la que está casada con un hombre de carácter bueno, un hombre bueno, un hombre que todos los días le muestra a su esposa con buenas obras que él es un siervo de Cristo. Y su esposa, al ver cómo es su esposo, ella se siente orgullosa del hombre que tiene y anhela ir a la cama con él. Eso es, así funciona un matrimonio para el Señor. El esposo, con su buen carácter, domina a su esposa en bondad, y ella gustosa se le sujeta a un hombre así. Escuchen bien, la mujer fue creada para vivir bajo el dominio de un hombre bueno. Eso es lo que enseña la Biblia. La mujer fue creada para vivir bajo el dominio de un hombre bueno. Hermanos, tal como Cristo y su iglesia. ¿Por qué la iglesia se le debería sujetar a su marido con deleite y con gozo? ¿O porque no hay nadie tan bueno como Cristo?
Cristo es el hombre bueno por excelencia, así que la iglesia se le debe sujetar gozosa porque Él es un hombre bueno. Y la iglesia ve todos los días las buenas obras que Cristo hace por ella, y por eso ella dice: quiero tener a mi amado como un manojito de mirra entre mis pechos para disfrutar todo el día el aroma de su carácter. Pero ella continúa elogiando el carácter de su varón, de su esposo. Y aquí pasamos a aclarar que el halago es mutuo. El elogio es mutuo. Entonces ella dice en el verso 14: racimo de flores de aleña. La aleña era una flor muy olorosa en las viñas de Engadi. Engadi era un manantial de aguas vivas. Racimo de flores muy olorosas en los campos de uvas de un lugar paradisíaco como Engadi. Así es para mí mi amado. O sea que ella está feliz del hombre que es su esposo. Y ese fuego de esa pasión que ella experimenta lo contagia a él, lo contamina a él, la traspasa a él, y para él es imposible no reaccionar también ante la pasión de su esposa. Verso 15: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. ¿Qué tenemos ahí otra vez cuando él le dice amiga mía? Afirmarla ¿en qué? Posesión pactual. Y él está lleno de gozo y alegría, y sus halagos y sus elogios, él trata de llevarlos a su punto más alto. He aquí que eres bella. Y dice: tus ojos son como palomas. La paloma es un símbolo de apacibilidad. La paloma es un símbolo de apacibilidad. Es decir, cuando él le dice a ella: tus ojos son como palomas, los ojos son el espejo del alma, él le está diciendo a ella: tú tienes un carácter apacible, mi amor, o mi vida, o esposa mía, me encanta tu carácter apacible. Al llegar a la casa y encontrar tu carácter apacible y la dulzura y la pureza, la blancura de la paloma también representa pureza y santidad. Al llegar a la casa y encontrar tus ojos, tu carácter apacible y tu pureza, mi corazón se regocija grandemente. Por eso él le dice a ella: tú eres hermosa. Porque cuando hay pureza, cuando hay apacibilidad, el esposo experimenta su máximo deleite. Y aquí tenemos ya en acción, en esta primera parte del libro, los tres elementos clave. Ya tenemos pasión, tenemos posesión, que es la posesión pactual, y aquí aparece la pureza. Entonces, esos son los elementos que hacen de la sabiduría del amor lo que impulsa la verdadera vida matrimonial. Entonces, ella reacciona. Noten cómo es un juego de halagos. Un te halago, me halagas, un halago recíproco, y eso que apenas aquí estamos comenzando. En los capítulos más adelante, 7 y 8, la lista de elogios es larguísima. Él la describe de arriba a abajo y después la describe de abajo a arriba, elogiándola. Versículo 16. Ella de nuevo le dice a él: he aquí que tú eres hermoso, amado mío. Ahora es ella la que lo afirma a él en la posesión pactual. Él le dice: tú me dices tú eres mía, yo te digo tú eres mío. Dice: y dulce, es decir, que el carácter de él también es un carácter suave, blando y dulce. Entonces ahí tenemos estos primeros elementos de lo que es el trabajo que hace que los esposos lleven su amor hacia el punto más alto. Y hemos visto allí que nosotros debemos trabajar de esa manera, halagando a la esposa, afirmándola, hermoseándola interior y exteriormente, aromatizándola, y ahora vamos a ver el último elemento, que es disfrutándola. Pero ahora
debemos aplicar esto que hemos visto a nuestra relación con Cristo, a nuestra relación con el Señor Jesucristo. Así como vemos esta pasión y este elogio mutuo entre los esposos, así debe ser en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Nosotros con el Señor Jesucristo también tenemos que practicar hacia Él el elogio. El elogio. Nosotros tenemos que elogiar al Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos leyendo las Sagradas Escrituras y vemos lo que Él hizo, lo que Él le enseñó, y todo eso nos llena de admiración hacia Él, nosotros en nuestras oraciones debemos elogiarlo, debemos elogiar al Señor Jesucristo y escuchar sus elogios hacia nosotros en el resto de las Escrituras. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos toda la Escritura y que conozcamos esos elogios que Él nos hace a nosotros, para que los tengamos muy presentes, porque eso nos produce grande satisfacción. Así como la esposa tiene satisfacción en el elogio del esposo, así el esposo en el elogio de la esposa, y así nosotros en el elogio de Cristo hacia nosotros. Solo que el elogio de Cristo hacia nosotros nunca va a ser audible, sino que ya lo tenemos en las Escrituras. Por ejemplo, en Números 24 del 5 al 6 dice el Señor: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus habitaciones, oh Israel. Por ejemplo, en Éxodo 19:5 el Señor dice: tú eres especial, tú eres mi especial tesoro. En Zacarías 2:8 dice: el que os toca, toca la niña de mis ojos. En Jeremías 31:20 dice: Efraín es para mí como niño en quien me deleito. En Isaías 49:16 dice: te tengo esculpida en las palmas de mis manos. En Sofonías 3:17: Jehová se gozará sobre ti con cánticos. Es decir, esos son los elogios que nosotros escuchamos del Señor, están en las Escrituras. Y por eso es tan importante este elemento de elogio mutuo, de elogio recíproco. Entonces, este amor que está siendo encumbrado con trabajo, este amor que está siendo encumbrado con trabajo, tiene su elemento desencadenante, es decir, este encumbramiento va a desencadenar en algo, en las relaciones íntimas, en las relaciones íntimas. Entonces, este amor encumbrado con trabajo termina en las relaciones íntimas. Entonces, vimos el primer amor encumbrado con trabajo, y ahora vamos a cerrar viendo el primer amor encumbrado con intimidad. El primer amor encumbrado con intimidad, y esta es la parte de la cual hemos hablado ya, en la corporalidad. La parte anterior es la espiritualidad y el romance. La primera parte es espiritualidad, la segunda parte emocionalidad o romance, y esta tercera parte es la corporalidad. El primer amor encumbrado con intimidad. El verso 16, en la segunda parte dice: nuestro lecho es de flores. Nuestro lecho es de flores. Entonces, todo eso que se ha trabajado lleva al disfrute, lleva al deleite. Hermanos, cuando ustedes, después de trabajar de la manera anotada anteriormente, llegan a tener relaciones íntimas, el deleite es supremo. Y ese deleite supremo que ustedes experimentan los une de una manera cada vez mucho más profunda. Las relaciones íntimas son un cemento que cuando se practica de la forma como Dios las ha prescrito, con el orden y los elementos que Dios ha prescrito, las relaciones íntimas se convierten en un cemento, son un cemento que unen a la pareja y la hace verdaderamente indestructible. Entonces, aquí dice la Sulamita, nuestro lecho. La palabra nuestro significa es de ambos, es decir, posesión mutua. Y la palabra lecho, nuestro lecho, se refiere a la cama, al lugar donde duermen, la cual es un símbolo del coito. Es un símbolo del coito, de las relaciones íntimas. Lo mismo que en Hebreos 13:14, cuando el autor de Hebreos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La palabra lecho ahí es la palabra griega koité, de donde viene la palabra coito, es decir, la cópula.
es decir, la unión de los dos cuerpos conforme al diseño de Dios. ¿Y qué dice acerca de esa unión de los dos cuerpos conforme al diseño de Dios? Dice que es de flores. ¿Y qué significa eso que es de flores? O es un olor. Las flores tienen su hermosura en su diseño, las flores tienen su hermosura en su color, las flores tienen su hermosura en su variedad, las flores tienen hermosura en su olor. Así que lo que está diciendo nuestro lecho de flores es que esa unión corporal es algo hermoso, algo maravilloso, algo indescriptible. Es como un aroma de flores que Dios hizo para disfrutarla Él y nosotros. Hermanos, el primero que disfruta de las relaciones íntimas de los hombres cuando ellos las realizan como Él las diseñó es nuestro Dios. Por eso el sexo no se puede enseñar como algo que es como medio malo pero inevitable. No, escuchen bien otra vez. El sexo realizado conforme a los principios de Dios es un acto de adoración, y así lo deben procesar ustedes, sobre todo algunas hermanas que, inhibidas por tabús o elementos de su pasado, no logran visualizarlo en esa dimensión. Ya se los dije en la primera clase, las relaciones íntimas entre esposos dentro de la ley de Dios, dentro del reino de Dios, son un acto de adoración y un ejercicio de preparación para el cielo. El deleite supremo que los esposos experimentan en sus cuerpos y en sus almas cuando tienen una unión integral, siguiendo estos elementos que vemos en esta sabiduría, hermanos, así como usted se siente cuando tiene el orgasmo con su esposa y que esa sensación le dura 60 segundos, 2 minutos, 3 minutos, así y más nos vamos a sentir por toda la eternidad. El deleite que vamos a tener en el cielo es indescriptible, y la relación íntima es tan solo un reflejo pálido del deleite que vamos a tener en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las relaciones íntimas tienen un elemento didáctico. Las relaciones íntimas tienen un elemento didáctico. Cuando usted termina de tener relaciones íntimas con su esposa, usted puede decir perfectamente: uy, amor, si así va a ser el cielo, yo quiero estar allá ya mismo. Ay, descarado, ¿cómo me va a dejar sola? Pero eso usted lo puede decir perfectamente, porque ese es el diseño de Dios. Mire, escuche bien, todos los deleites que tenemos en nuestro cuerpo fueron puestos por Dios y son un símbolo del deleite que vamos a tener con Él. El deleite de los ojos, el deleite de la buena música, el deleite del olfato, el deleite del gusto, el deleite de la lengua, el deleite del tacto, el deleite de la propiocepción, es decir, la percepción de nuestro propio cuerpo con todas sus fibras especializadas. En el cuerpo hay una gran cantidad de fibras especializadas que nos hacen experimentar deleite. ¿Por qué Dios puso deleite en casi todas las partes de nuestro cuerpo? ¿Por qué? Porque así va a ser la vida eterna. La vida eterna va a ser un deleite eterno. Y las relaciones íntimas son un pálido reflejo de ese deleite eterno. Por eso, las relaciones íntimas son un acto de adoración y un ejercicio de preparación para el cielo. Pero si no la hacemos, si no practicamos la relación íntima en función de espiritualidad, es decir, si el esposo no hace su trabajo correcto, emocionalidad, si el esposo no hace su trabajo correcto, y corporalidad, las relaciones íntimas se convierten en algo a la altura de las bestias. A la altura de las bestias. De algo sublime se convierte en algo bestial. Y por eso entra en la ley del rendimiento negativo. Y por eso es que a usted ya no le gusta tener relaciones íntimas con su esposa, ni a su esposa con usted, porque usted no hace lo que Dios diseñó que usted debe hacer. Bien, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta acá? Hemos aprendido que este primer amor es encumbrado con trabajo
Hemos aprendido que este primer amor es encumbrado con intimidad y hemos dejado unas enseñanzas claves e importantes para los esposos. Esposos, hay que halagarla. Esposos, hay que afirmarla en el pacto, en la posesión pactual. Esposos, hay que hermosearla por fuera y por dentro. Esposos, hay que aromatizarla. Y esposos, hay que disfrutarla. Hay que disfrutarla. ¿Y saben qué es esto que acabamos de ver aquí en Cantar de los Cantares? Lo que Pedro dice en 1 de Pedro 3:7: vivid con ellas sabiamente. Esto es vivir con ellas sabiamente. Pero también a las esposas. Este pasaje habla a las esposas. Hermanas, hay que halagarlo en Cristo. Hermanas, hay que afirmarlo en Cristo. Hermanas, hay que ser de carácter suave y apacible. Tus ojos son como palomas. Hermanas, la apacibilidad en ustedes es muy importante, y en los dos, ante todo, la pureza. La pureza. Hermano, cuando usted le dice una mentira a su esposa, ese día las relaciones íntimas van a estar mal. Tenga la certeza. La pureza, ante todo la pureza. Si usted no opera dentro de la pureza, todo este andamiaje se va al suelo, y esa noche usted no va a tener una relación como la que debe tener. Va a ser tipo bestia. Tipo bestia. Ahora, si usted le dice una mentira, le pide perdón a Dios primero por haber mentido, y luego le pide perdón a su esposa, y se restauran, y todo es cubierto con el amor perdonador de Cristo, pues las cosas vuelven a su punto. Así que en eso también hay que trabajar. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido para los esposos cuál es su trabajo, para las esposas cuál es su trabajo. En ambos debe haber pureza, y esta triple composición de las relaciones que debe mantenerse clara en nuestra mente. Y ahora, para terminar, lo que tenemos que hacer es evaluarnos. Hermanos, tenemos que evaluarnos. Los esposos, evalúense. Evalúense, ustedes están desempeñando su trabajo adecuadamente. Pastor, pero ¿cómo puedo yo halagar a mi esposa si ella me hace el mal? Pastor, ¿cómo puedo halagarla si ella me ofende? Bueno, si su esposa lo ofende, obviamente usted no puede halagarla si primero no la corrige. Corríjala con amor. Segundo, perdónela. Y tercero, supervísela para que ella haga un cambio en aquello que usted vio que ella lo ofendió a usted. Después de que usted la perdone, la corrige y la supervise, usted puede halagarla. Pastor, es que usted no sabe el trabajo que yo tengo. Vea, pastor, yo manejo 12 horas un taxi. Pastor, a mí no me nace eso de ser romántico, yo soy más bien frío. Es que así me criaron mi papá y mi mamá. Hermano, yo lo siento mucho, pero la ley es para usted. Lo siento mucho, pero usted tiene que halagar a su esposa. Lo siento mucho, pero usted tiene que hermosear a su esposa. Así trabaje 14 horas en un taxi. Y así su papá y su mamá lo hayan criado frío como una paleta, usted tiene que hermosear a su esposa, tiene que aromatizar a su esposa y tiene que disfrutar a su esposa. Yo lo siento mucho, pero esto es su deber delante de Dios. Esposas, lo mismo. Pastor, ¿cómo puedo yo halagarlo a él si él me ha ofendido y me ha decepcionado tanto? Pastor, usted no se imagina ese hombre cómo me ha decepcionado. ¿Cómo quiere usted que yo lo respete si él me ha tratado tan mal? Bueno, si él la ha tratado mal, entonces usted confróntelo con respeto, perdónelo, acepte su petición de perdón y perdónelo, y ayúdelo para que él crezca en amor. Porque usted debe aprender a amar y a respetar a su esposo a pesar de las faltas que él cometa contra usted. Y usted puede hacerlo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todos los creyentes tenemos que evaluarnos también nosotros.
Porque esta relación hermosa que se ve entre los esposos, de halagos, es también nuestra relación con Cristo. Nosotros también tenemos que experimentar pasión por Cristo. Cuando nosotros vemos a Cristo, leemos la Escritura y lo vemos a Él, tenemos que experimentar pasión por Él. Tenemos que estar seguros de que nosotros le pertenecemos a Él y Él a nosotros, y tenemos que estar andando delante de Él en pureza para que esa pasión santa e íntima hacia Él crezca y se fortalezca en nosotros. Así que esto también es para los creyentes a manera de enseñanza tipológica, cómo vivir nuestra relación con Cristo. Y para los solteros, hemos visto en esta sección, hermanos varones solteros, que ante todo, usted debe llegar a ser un hombre puro y un hombre bueno, de carácter bueno. Si usted no es un hombre puro y de carácter bueno, nunca va a ser un buen esposo. Y a las hermanas solteras, ustedes deben saber reconocer en un hombre esas características. Y su deber es querer estar dispuestas a vivir bajo el dominio de un hombre bueno. La mujer que no se visualiza a sí misma, cristiana, que no se visualiza a sí misma viviendo bajo el dominio de un hombre bueno, es una mujer que está fuera del plan que Dios diseñó para ellos. Así que el Señor le dé gracia al casado, al soltero y a todos para tener una intensa pasión, un intenso amor por Cristo y una excelente relación matrimonial. Y en nuestra sección que nos falta, la que sigue, veremos el punto que nos falta. Vimos el primer amor encumbrado con halagos, que es en sí el trabajo. Vimos el primer amor encumbrado con la intimidad, las relaciones corporales, pero nos falta aún algo muy importante, que son los fundamentos de la vida del hogar que todavía hacen el amor subir muchísimo más, pero eso Dios mediante será en la próxima sesión. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar al Señor. Nuestro Padre, nuestro buen Dios, que sabia y maravillosa, hermosa y deleitosa es tu santísima palabra. Esta noche la hemos disfrutado, nos hemos deleitado en ella, ha penetrado a nuestros corazones como un manjar deleitoso. Ahora permite que sea aplicada en nuestras vidas. Oh Señor, yo te suplico por mis hermanos aquí, los varones, que ellos puedan encumbrar el amor con sus esposas, con el trabajo fiel que deben realizar y las relaciones íntimas preciosas y maravillosas que tú les has regalado. Y también a mis hermanas, que ellas puedan con ese halago, con ese elogio y con esa apacibilidad, también puedan hacer su parte. A todos, casados y solteros, danos de esta sabiduría, poder entenderla y aplicarla en el resto de nuestras vidas, te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces la pregunta que hizo la persona que me pasó este papelito, ¿cómo se puede avivar un matrimonio donde haya desinterés del esposo hacia su hogar? La respuesta es lo que acabamos de ver. Pero de una manera más específica, si este esposo es un cristiano, este esposo necesita una cita pastoral, necesita una cita con su pastor. ¿Por qué? Porque muy probablemente él o está en pecado, está haciéndole infiel a su esposa, tal vez no físicamente, pero lo está haciendo espiritualmente, o él está en pecado o está pasando por un periodo de decaimiento espiritual. Los cristianos tenemos con alguna frecuencia periodo de decaimiento espiritual y este hermano necesita la ayuda de su pastor. Su pastor debe examinarlo, debe ayudarlo a examinarse por dentro él, por qué está en esta apatía, y con la ayuda de su pastor puede salir de ahí. Así que este hermano necesita ayuda. Si él no busca ayuda, las cosas seguramente van a tener un desenlace terrible. Así que la motivación para él, el consejo para este hermano es: busque ayuda pastoral. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta que quieran hacer por medio de los papelitos o levantando su mano? Hermana Ana. ¿Sí le alcanza el micrófono hasta allá? No alcanza, ok. Como modelo.
sabiendo que él fue tan corrompido? Ok, muy bien. Esa es una pregunta que ya la hicieron en la primera sesión. Incluso un hermano que vino aquí a las clases dijo que no iba a volver más, porque a él no le cabía en la cabeza que un hombre tan corrompido como Salomón fuera el modelo de un varón, de un marido perfecto, de un esposo perfecto y un tipo del Señor Jesucristo. Bueno, la respuesta a esa pregunta es que primero que todo hay muchas cosas de la vida de Salomón que nosotros no conocemos con plena exactitud y que no podemos asegurar ni debemos especular sobre ellas. Nosotros no sabemos, por ejemplo, si Salomón se arrepintió o no. Lo más seguro es que él sí se arrepintió. Y tampoco sabemos si este libro es una historia real o una historia imaginaria. Si este libro es una historia real, Salomón lo pudo haber vivido en una época de su vida donde no había caído en corrupción, es decir, cuando era un hombre joven, o lo pudo haber vivido en una época de su vida en la que ya se pudo haber arrepentido, o sea, cuando ya era un hombre viejo. Entonces, nosotros no podemos juzgar el carácter de Salomón que vemos en la Escritura como un hecho totalmente descalificante para hacerlo a él el autor de este libro, porque más sabe Dios que nosotros. Nosotros no sabemos ni cómo fue el principio ni cómo fue el final de Salomón. Ahora, si esta es una historia imaginaria, pues es una revelación que Dios le dio a Salomón. Es decir, Salomón construyó toda esta novela, lo digo con respeto, esta historia la construyó en su mente y no fue un hecho real, de tal suerte que se haya arrepentido o no, Dios le pudo haber dado a él la sabiduría del amor que él plasmó en el libro. Así que su carácter, el carácter de sus pecados, lo que manifestó con sus pecados, no es un impedimento para que él haya sido el autor de una obra tan magnífica. No es impedimento. Una obra inspiradora. El rey David, su padre, cometió terribles pecados y aún así fue el autor de los más maravillosos salmos de la Biblia. Entonces no podemos descalificar a Salomón por el hecho de que conocemos de él una parte de su vida sin saber lo que Dios ha hecho con él, ni el contexto global de lo que es la vida y el final de Salomón. ¿Alguna otra pregunta, hermano Adrián? Pecados, correcto. Eso, perfecto. Ahora, yo creo que el argumento más importante a favor de que Salomón es el autor de este libro es que el Señor Jesucristo mismo no se avergüenza de usar a Salomón como un tipo suyo. Él dice, el día del juicio, la reina de Saba se levantará contra ustedes, porque ella vino desde los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Así que el mismo Jesús usó a Salomón como un tipo de sí mismo, por lo cual nosotros no tenemos la posibilidad de descalificarlo como autor o protagonista de este maravilloso libro. ¿Más preguntas? Si no hay preguntas, hermano Rey. ¿Qué consejo le puede dar a los hermanos que tienen concepciones erradas acerca de la hermosura externa que debe llevar una mujer, concepciones erradas con el uso de aretes, collares, considerando que muchas personas condenan eso? Bien, voy a repetir la pregunta para los que no la escucharon. El hermano pregunta qué consejo le podemos dar a aquellas damas o varones que tienen concepciones erradas acerca de la hermosura externa de la mujer, entendiendo que algunos hermanos consideran que algunas de las formas de adornarse la mujer son pecaminosas, como usar aretes, usar pantalón, cambiarse el color del cabello, etcétera, etcétera. Bueno, el concepto, lo que le podemos recomendar a estas personas es que revisen el concepto bíblico acerca de la forma de vestir de la mujer.
La palabra de Dios nos muestra que Dios tiene un diseño para el vestido de la mujer. Hay un diseño según Dios para el vestido de la mujer. Y ese diseño comienza cuando en el jardín del Edén Dios le hace a Adán y Eva una túnica. La palabra hebrea kutonet, una túnica que cubría, bueno, cuando Adán y Eva pecaron, ellos hicieron un bikini con hojas de higuera, 2 hojitas aquí y una hojita aquí, y a Dios no le gustó ese bikini. Entonces Él mató unos animales. Es la primera vez que aparece la muerte en la creación. Dios mató 2 víctimas inocentes, 2 animales, para poder cubrir la vergüenza, el pecado de Adán y Eva. Y lo que Dios hizo fue cubrir, de ahí la palabra hebrea kutonet, cubrir. O sea que el vestido de la mujer en esencia debe cubrir, no descubrir, sino cubrir, cubrir. Entonces, el diseño de Dios para la ropa de la mujer es cubrir. Cubrir adecuadamente aquí, 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 aquí, y es muy probable que la túnica iba abajo de la rodilla. Y eso lo decimos porque la túnica que Dios le hizo a Adán y Eva pudo haber sido muy semejante a la túnica que usaba el sumo sacerdote cuando entraba al tabernáculo. Y la túnica del sumo sacerdote con toda seguridad iba abajo de la rodilla. Entonces, con ese principio de cubrir, la mujer debe vestirse. Ahora, la palabra de Dios enseña también que la mujer no solamente debe cubrirse, sino que para ella es un privilegio de su naturaleza adornarse, es decir, ponerse hermosa. O sea, hace parte de la naturaleza femenina ponerse hermosa. Entonces vemos en el resto de las escrituras que Dios se agrada con la mujer que se pone zarcillos, aretes. En esa época se ponían hasta aretes en la nariz. A mí me parece terrible un arete en la nariz, pero bueno, en ese tiempo se ponían aretes en la nariz. La Biblia habla de pomitos de olor, habla de adornos en los pies, habla de adornos en las manos. Isaías capítulo 3, por ejemplo, hace una descripción de cómo la mujer se hermoseaba, se adornaba, y eso implica que la mujer puede arreglarse el cabello, ponérselo de distintas formas, ponerse adornos en el cabello, que la mujer puede maquillarse, puede arreglarse los ojos, depilarse las cejas, pintarse las pestañas, puede pintarse los labios, puede ponerse hermosa, puede adornarse. O sea, eso es parte de la naturaleza y Dios lo aprueba. Eso implica que la mujer puede cambiar el color del cabello, puede dejárselo largo o menos largo, o corto, como quiera, con tal de que ella se sienta hermosa. Eso es parte de su naturaleza. Entonces, algunos cristianos de todas las épocas, siguiendo la tendencia legalista de su corazón, han creído que la mujer se santifica privándose de esas cosas. Entonces le dicen a la mujer que ya no puede vestir pantalones, no puede maquillarse, no puede cortarse el cabello, etcétera, etcétera. Eso se llama legalismo de santificación. Legalismo de santificación. Entonces las personas que tienen esas ideas deben revisar en las Sagradas Escrituras el diseño de Dios para el vestido y el adorno de la mujer y comparar lo que creen y practican con lo que la Biblia enseña, y de esa manera adquirir una postura equivocada. Ahora, cuando la Biblia nos muestra que la mujer puede vestir de esa manera y hacerlo con gozo y con libertad, no debemos irnos al otro extremo, que es el extremo del libertinaje. El extremo del libertinaje es cuando la mujer, como decía ahora, viene a la iglesia con una camisetica de tiritas, mostrando la base de los senos, una camiseta muy apretada, y no quiero seguir diciendo más, porque aquí hay algunas que en este momento están vestidas así. Eso es contrario al diseño de Dios para el vestido.
esa mujer está pecando contra Dios y su marido es un pusilánime que la deja pecar contra Dios. Su marido no la está hermoseando, su marido no está trabajando sobre ella, su marido no está cumpliendo con su papel. Su marido debe revisarla, hermana, antes de que usted salga de la casa. Usted le debe pedir a su marido la aprobación del vestido que usted está usando. Y él le debe decir, sí, no, se cambia. Él es el que tiene la última palabra. Si usted quiere ser una mujer virtuosa, debe someterse a su marido. Usted debe vestir como su marido quiere que usted vista, no como las mujeres del mundo visten. Entonces estamos ante dos extremos. Un extremo es el legalismo y otro es el libertinaje. Entonces la mujer de Dios está en el punto de equilibrio. Ni legalismo ni libertinaje, ni morales ni libertini. Esa es una serie que estoy dando en la Iglesia de la Gracia, que se llama Morales y Libertini, dos inquilinos indeseables. Entonces ahí tienen más o menos una idea de lo que es el plan de Dios para el vestido de la mujer. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces Dios mediante nos vemos 25 de marzo. el 25 de marzo. Sigan leyendo Cantar de los Cantares y espero que Dios les dé mucha gracia para disfrutarlo, lo mismo que lo disfruto yo cuando lo enseño. Entonces nos vemos el 25 de marzo a la misma hora, a las 5 de la tarde en este lugar. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Esa es la fecha que tenés en el... Sí, está bien. Sí, yo la... Este mes son dos seguidas. Sí, está bien.